El contexto requerido por la crítica para su realización. Uno de los contextos requeridos para la realización de la crítica es la filosofía y el mito. Tanto el mito como la filosofía surgen a causa del asombro. La filosofía nace a partir de la crítica al mito, que hacen los primeros pensadores griegos que buscaron en la naturaleza el origen y el auge de las cosas. Estos dos contextos surgen para explicar la realidad, para resolver los problemas que se plantea el hombre, al preguntarse esos extraños fenómenos que no comprenden. Los mitos dan origen a la religión. Entonces, es el primer intento de la filosofía que emplea el hombre para explicar la realidad. La filosofía tiene que enfrentarse al mito, ya que estos intentan encontrar un método de conocimiento de la razón, un fundamento y una causa, a los mismos fenómenos que el mito. Criticismo. Siguiendo las ideas de la época moderna, es Immanuel Kant el gran pensador y fundador de esta corriente de pensamiento, la cual recibe el nombre de criticismo. Pero, ¿qué es el criticismo? La intención de Kant con esta corriente filosófica es la de someter la razón a un análisis detenido para ver sus estructuras y determinar entonces la forma en que se le conocen. Es decir, el criticismo plantea una posibilidad de conocimiento para el hombre, siendo de gran importancia considerar un examen y justificación racional de la forma en que se llega a ese conocimiento. En resumen, podemos decir que el criticismo es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica. ¿Qué es el dogmatismo? La creencia de que la razón humana puede llegar a tener una certeza absoluta, es decir, que existe una verdad y el conocimiento es posible. ¿Qué es el escepticismo? Se trata de la doctrina filosófica que no cree en la capacidad del hombre para alcanzar el conocimiento. Es así como surge la crítica, tras las aportaciones de Kant y la filosofía de la misma. Y en resumen podemos decir que el criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente. Siempre pregunta por los motivos y pide cuentas a la razón humana. Su conducta no es escéptica, sino reflexiva y crítica. Sobre la crítica podemos decir que actúa en dos planos, que es el físico y el mental, o conceptual. En el primer contexto, que es el físico, podemos decir que es en el presente, ni más entorno que es el que es capaz de influir, abarcar y la propia esencia de la obra. El contexto físico es independiente del arquitectónico, del proceso y del proyecto. Tiene en cada momento una capacidad de influencia respecto al lugar, el entorno y sus habitantes. Directamente esto tiene tres primeros factores, que es el modificar, repensar y alterar o preservar el entorno. El proceso de interactividad conduce a un diálogo entre la obra y la ciudad. Es un diálogo a lo largo de la vida útil. Incluso si, como en Venecia, este entorno está congelado, no lo está ni lo estará, ni los modos de entenderlo ni de la manera de vivirlo o percibirlo. Esto permite como un objeto cultural, capaz de dialogar, de integrarse en familias de obras, en procesos proyectuales y en crítica en el segundo contexto, el contexto mental. El contexto mental permite, si cabe, ignorar la obra o celebrarla, o integrarla en el canon. Este contexto permite a cualquier tiempo. Este contexto es tiempo. El contexto permite el proyecto por parte de otros arquitectos u por otras disciplinas. Es un contexto transitorio, acumulativo, incremental. Interpretación sobre interpretación, incluso si la última de ella obvia todas las anteriores, porque hacerlo así habrá sido una decisión consciente. El contexto físico y el mental son contextos que dialogan y se complementan entre sí constantemente. No puede ser concebido por
separación, excepto en la interpretación que busque precisamente eso. Podemos decir que el contexto físico es pasivo, ya que no requiere de ninguna reflexión. Es sencillamente incluso si la obra no es una construcción tendrá un soporte técnico. Y el contexto mental es un activo por definición. Si no se mueve, si no se ejerce, no es. El contexto mental sucede. Arquitectura y crítica. En la arquitectura, la crítica tiene un juicio estético. Es una valoración individual de la obra de la arquitectura, a partir de una complejidad en el conocimiento que él dispone, la metodología que usa, la capacidad analítica, sintética y también de su sensibilidad, intuición y gusto. Toda crítica implica un compromiso ético y tiene por objeto formar parte de la voluntad colectiva. Es decir, la labor de crítico es la comprensión de la obra para poder explicarla al público. Tiene característica mediador. La crítica se sitúa entre dos extremos, el extremo racionalista y metodológico. Entre estos dos campos se encuentra el campo de la interpretación. Origen de la crítica. Como ya lo habíamos mencionado, Kant fue gran aportador de esta corriente, la cual surge como tal en la segunda mitad del siglo XVIII, como la crítica al barroco tardío, abarcando los valores del racionalismo y funcionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Teoría epistemológica que considera la razón como fuente principal y única base de valor para el conocimiento. Es el pensamiento que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Es decir, en arquitectura, la crítica se basa en la razón del ser y la función que conlleva a esa razón. Es así que surge la crítica, como una labor promotora y justificadora del nuevo paradigma racional, frente a la pluralidad de posiciones que se plantean cuando el mundo unitario de la tradición clásica entra en crisis, alcanzando su auge en este sentido como la promoción y justificación del movimiento moderno. Podemos decir que la crítica ha surgido por la necesidad de dar un cambio a lo clásico y experimentar con la nueva arquitectura. Teoría y crítica. Podemos decir que la crítica artística tiene como objetivo la transmisión de un juicio, de interpretar y contextualizar. En este caso, la arquitectura lo hace sobre la medida en la que la obra ha alcanzado sus finalidades. Bueno, y podemos decir que la crítica solamente existe si hay una teoría. Para la crítica se necesita una teoría de donde deducir los juicios que sustentan la interpretación. Podemos decir que la crítica solamente existe cuando hay visiones contrapuestas, o sea, hay opiniones diferentes de cada uno, y así cada quien da su teoría y así se hace la crítica. Arquitectura como hecho cultural. No existe una definición absolutista para describir lo que es arquitectura, debido a que ésta se construye como un hecho cultural, en donde cada contexto determinará la manera en que la comunidad concibe su arquitectura a través de su ideología. La arquitectura siempre se adapta a las necesidades de la época, al contexto en el que se encuentra, pues la arquitectura debe ser adaptada a la ideología y asimismo pertenecer a la cultura propia de donde se edifica. Para que sea considerada un hecho cultural, es necesario respetar ciertas normas, considerar técnicas e incluso cierta estética, propia del entorno, así como tradición y eventos recurrentes. Son todas estas características las que hacen que una edificación tome un valor cultural, algo que se considera de gran importancia para efectuar una crítica. Contexto cultural. Cada grupo social asume ciertas conductas, creencias aceptadas colectivamente y que, por lo habitual, establecidas en conciencia anticipada y posteriormente transferidas de una generación a otra a través de varios medios.
escritos orales, visuales o simplemente por modelaje. El individuo al nacer se forma según las costumbres del entorno, siendo producto de sus disposiciones. Este criterio fue denominado determinismo cultural y expone que los individuos son adaptados a modelos particulares de su comunidad, promoviéndole desde su nacimiento sus experiencias y sus conductas. Podemos decir que un contexto cultural, o dicho de otra manera, una cultura, es aquel sistema que integra a un grupo humano en una comunidad con el fin de asegurar la supervivencia de sus integrantes. Esta interacción es el resultado de una doble interacción, los seres humanos interactuando entre sí y los seres humanos interactuando con el ambiente que los contiene. Estas acciones se desarrollan en un lapso determinado de tiempo y en un definido medio físico. De aquí se deriva un concepto fundamental de ambiente, que enunciamos de la siguiente manera: ambiente es igual a naturaleza en total interacción con la cultura. Ideología y contexto. Debemos entender que cada interacción es derivado del pensamiento de los integrantes de la comunidad. Con el tiempo, la interacción se generaliza y se va conformando como el producto de un modo de pensar común. El pensamiento comunitario es denominado como ideología. Podemos decir que la ideología se manifiesta como la consecuencia directa de la cosmovisión y concepción de la realidad que posee una determinada comunidad. Entonces, la ideología será aquel sistema de pensamiento derivado de las creencias fundamentales que sustenta los integrantes de la comunidad. Ideología e identidad. ¿Cómo es que se consiguen una ideología y una identidad? Con el transcurso del tiempo, el conjunto de las interacciones, delineado desde la ideología particularizada, que detentan los modos de pensar, del sentir y del accionar de la comunidad, van asumiendo formas características, es decir, que es un conjunto cultural que va adaptando rasgos peculiares. Tales rasgos son los que tienen en cada cultura con tonalidades que les otorgan sus características propias y para determinadas épocas de su existencia. Son estos rasgos en donde cada comunidad va a definir su individualidad y en donde cada cultura encontrará su propia identidad. El observador y el observado. Se dice que estas dos razones es un fenómeno arquitectónico de la cual de estas se plantean en dos situaciones. En el primer punto se da a entender que debemos de comprender y caracterizar la arquitectura en su significado, ya que esto es un fenómeno que deberá ser considerado y observado en el contexto de la cosmovisión desde la cual emerge. En el segundo punto podemos decir que es conforme a la vista del observador, ya que ésta se sitúa también dentro de la cosmovisión, es decir, la percepción del fenómeno también de la ideologizada. Estas dos ideologías pueden llegar a coincidir, ya que es el caso de que observa y reflexiona sobre su propia cultura o arquitectura. La interpretación. Un observador no podrá desentenderse nunca de su propia ideología, pues no podrá desprenderse de su cosmovisión, ni de su formación, ni de sus conocimientos. A partir de ahí, le cabe observar el fenómeno con la humildad de quien solo puede llegar a conocer aquella realidad desde una aproximación reflexiva. Por ello, se verá obligado a formular tan solo una interpretación del fenómeno y tendría que evitar caer en juicios o aseveraciones del tono doctrinal o dogmático, pues una interpretación inaudiblemente está teñida de subjetividad y llena de deformaciones propias de percepción o con enfoques parcializados, que serán propios del punto de vista y de los intereses de cada observador. Pero por otro lado, o como hemos visto que el fenómeno arquitectónico se inserta dentro de una determinada realidad y considerando que la misma nunca podrá ser comprendida o abarcada en su totalidad, la visión que se obtendrá de ella, a su vez, también será parcializada o incompleta. Todo esto nos plantea serias dudas con respecto a la validez de la observación y el posterior conocimiento suscitado por ella.
Como conclusión, podemos decir que es como un comentario del presente o del pasado, ya que nos podemos referir a la identificación de ideas nuevas o el parentesco de ideas. En pocas palabras, la crítica es la valoración e interpretación de nuevas obras o propuestas que ya con el tiempo hay nuevas tendencias para descubrir.